Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a contar la mejor manera para que puedas reducir esa grasita que se acumula en la parte interna de los muslos, justo entre las dos piernas. Muchas personas acumulan mucha grasa ahí, mucha celulitis, y se quejan de que logran adelgazar, reducir la grasa en otras áreas del cuerpo, pero ahí no. ¿Por qué será que esto ocurre principalmente en las mujeres y sobre todo en mujeres de mayor edad, que cada vez se vuelve más difícil quemar esa grasa? Hoy te voy a explicar desde el punto de vista metabólico qué puede ayudarte y estrategias para que consigas mejores resultados. Te va a encantar este video, quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte cuántos años tienes y si te molesta o no esa grasa en la parte interna del muslo. ¿Qué cosas locas ya has hecho para intentar quemar esa grasa? Aunque gastes mucho dinero en cremas, masajes, drenajes linfáticos, todo eso puede ayudarte de forma complementaria, pero existen estrategias fisiológicas reales que puedes aplicar en tu estilo de vida y alimentación que pueden ayudarte a obtener un resultado aún mejor. Si te gusta este tipo de contenido, dale like en el video para que yo sepa que te gusta y compártelo con quien creas que también le va a gustar. Vamos a ampliar esta cadena del bien y hacer que esta información llegue a más personas. Esa grasa realmente es una grasa muy difícil de quemar, es una grasa más resistente. Esa grasa de la parte interna del muslo tiene unas características específicas. Primero porque es una zona de nuestro cuerpo que tiene menos circulación local, entonces pasa menos sangre como si fuera metabólicamente menos activa. También tenemos una menor activación muscular en esa zona en el día a día. No pasas todo el tiempo abriendo y cerrando las piernas. Cuando estás sentado, no estás, por así decirlo, moviendo esos músculos internos del muslo todo el tiempo, así que son músculos que se utilizan menos. En un momento te voy a explicar por qué es importante activar esa musculatura. Y también hay una cuestión de influencia hormonal, principalmente en mujeres, en relación a los receptores que hay allí. Eso significa que recibe menos estímulo para ser utilizada como fuente de energía, la grasa que está presente allí, y por eso tiende a acumularse más y tarda más en reducirse. Además de acumularse más fácilmente, también se quema con más dificultad. Entonces, esta receta es perfecta para ese caos ahí, para esa acumulación y también para la celulitis. ¿Cómo es que las personas normalmente intentan resolver esa acumulación de grasa? Dieta más restrictiva, más ejercicio cardiovascular, ¿no? Más ejercicio dirigido a quemar más calorías o más tiempo de entrenamiento, pasar horas y horas en el gimnasio haciendo varios ejercicios de musculación. Eso incluso puede reducir el peso general, obviamente lo hará, pero específicamente en esa región puede que no resuelva el problema. Y tal vez por eso no estés teniendo tantos resultados, porque el principal factor sigue siendo esa cuestión del estímulo local de esa musculatura, que normalmente se accede muy poco. Entonces, lo que sucede ahí es que no solo tenemos acumulación de grasa, ese es un punto muy interesante, tenemos una pérdida gradual de masa muscular en esa región, principalmente cuando ya llevas mucho tiempo en déficit calórico, en un proceso de adelgazamiento, ves que otras áreas del cuerpo están disminuyendo, puedes estar teniendo una pérdida gradual de masa muscular, eso también ocurre con el envejecimiento, lo sabemos. Está la cuestión de la reducción de la actividad metabólica en ese lugar y el empeoramiento de la circulación, que ya te mencioné que es un hecho, es una zona menos activa en nuestro día a día. Con el tiempo, el músculo se vuelve menos activo, favoreciendo la grasa y la alteración en la textura de la piel, causando así la celulitis. Entonces es interesante recordar que la celulitis no es solo grasa localizada. Involucra tres factores principales: la grasa subcutánea, que sí es localizada, pero también una fibrosis, un tejido más rígido y la compresión de esa microcirculación. O sea, la grasa empuja la piel hacia arriba, mientras que las fibras tiran hacia abajo y eso crea ese aspecto irregular de piel de naranja. Y cuando logramos ver que hay un empeoramiento de la circulación, que todo está más retenido con líquido ahí, el aspecto visual empeora aún más. Entonces, lo ideal es que tengamos algunos puntos estratégicos, tanto en la alimentación como en el ejercicio físico, para lograr una mejora visual impactante. Vamos a pensar primero en la parte del ejercicio físico. Te hablaré más sobre la alimentación al final. Cuando pensamos en activar esa musculatura interna del muslo, lo ideal es que hagamos ejercicios que llamamos excéntricos. Son ejercicios en los que activas más la bajada del ejercicio físico que la subida propiamente dicha. Entonces, una sentadilla en la que bajas más despacio de lo que subes, una zancada en la que pones la pierna hacia adelante y bajas, o una sentadilla solo con una pierna, digamos, más lenta, o si usas un step con el retorno más controlado. Este tipo de ejercicio, en el que entrenas más la excentricidad del músculo, aumenta el tiempo de activación muscular después del entrenamiento. Y no sirve de nada que solo digas, voy al gimnasio a hacer pierna, voy a hacer prensa de piernas, voy a hacer extensora, flexora. Hay que trabajar los aductores, que son los músculos que cierran la pierna específicamente. Este grupo es el que da soporte a la piel interna de esa región.
En la práctica, ejercicios como la elevación pélvica, en los que colocas una almohada o una pelota entre las rodillas y aprietas mientras subes, ¿no?, para hacer esa elevación, duplican la activación de esa región específicamente. Entonces, el resultado se percibe visualmente mucho más que si no haces esa activación. Este tipo de estímulo es muy interesante porque activa más fibras musculares, aumenta el reclutamiento de la musculatura profunda de la pierna y mejora la sensibilidad a la insulina. Con esto, claro que el músculo también vuelve a funcionar como debería, utilizando esa energía de forma más eficiente e incluso puede estimular más la pérdida de grasa que está en esa región alrededor. Vale la pena mencionar que el ejercicio físico es sumamente importante por estas activaciones y secreciones y todo lo demás, pero también es muy importante hablar de tu alimentación porque imagina que haces estos ejercicios pero no tienes un buen control alimenticio. Sabemos que para reducir la grasa de una manera más amplia necesitamos tener 3 cosas básicas. La primera es el déficit calórico, es decir, que consumas al menos 500 calorías menos de lo que deberías a lo largo del día para mantenerte viva. Cuando hablamos de mantenerse viva, no es solo la tasa metabólica basal, también entra ahí el factor de actividad física y todo lo demás que necesitas. Ya tengo un video completo hablando más sobre cuánto hay que comer para adelgazar con salud. Voy a dejar ese video aquí abajo, pero normalmente un déficit de 500 calorías te va a ayudar a quemar más grasa. La segunda cosa es pensar en la construcción del músculo. Si estás haciendo musculación, necesitas el sustrato, el ladrillo para construir eso, que son las proteínas de alto valor biológico. Entonces, fraccionar esas proteínas a lo largo del día y asegurarte de consumir en promedio entre 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso va a garantizar que en el déficit calórico logres una pérdida de grasa, pero no de masa muscular. De lo contrario, esa piel se va a volver cada vez más floja, más flácida. La tercera también tiene que ver con la disminución de los picos de insulina. Cuantos más picos de insulina tienes a lo largo del día, la insulina es esa hormona que almacena la glucosa dentro de la célula, más activación de este sistema anabólico vas a tener y menos catabolismo vas a experimentar, es decir, menos señal de quema de grasa, que es lo que tú quieres. Entonces, lo ideal es que consumas carbohidratos de bajo índice glucémico en menor cantidad, repartidos a lo largo del día en unas 3 comidas, por ejemplo, y que no estés picando carbohidratos todo el día. Como te dije, tengo muchos videos para ayudarte con respecto a eso. Sin olvidar el tema del agua, que es fundamental para la salud de la piel, para la hidratación, para la quema de grasa. Nuestro cuerpo necesita agua para nutrirse, para hidratarse, para mantener las reacciones metabólicas. También tengo un video aquí sobre cuánta agua beber al día, es muy completo, voy a dejarlo aquí abajo en la descripción para ti. Otra cosa importante que debemos recordar es que lo que también te va a ayudar a mantener el metabolismo más activo es el ejercicio aeróbico o la actividad física a lo largo del día. Por supuesto, si puedes añadir una caminata, natación, bicicleta, step, elíptica, cualquier ejercicio aeróbico dirigido, mejor. Pero hoy en día ya conocemos un concepto que se llama Active Couch Potato, que literalmente es una gran patata que está parada en el sofá, pero hace el mínimo de ejercicio. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen, voy al gimnasio, entreno piernas 30 minutos. Es intenso, pero después la persona se queda todo el día sentada en el sofá. Eso perjudica el metabolismo, perjudica la quema de grasa a lo largo del día, afecta la cuestión de la insulina. Entonces, mantenerse activa durante el día, hacer actividades, subir, bajar, cargar las compras, subir, estacionar más lejos, te va a ayudar a mantener el metabolismo más activo. Recuerda también que todo esto te va a ayudar, pero desafortunadamente no podemos encender el interruptor solo para las piernas, pero vas a notar que toda esa señalización de grasa localizada va a disminuir. Sin embargo, obviamente, si te enfocas en esos músculos de las piernas, al haber una recomposición ahí, el aspecto visual te va a ayudar bastante debido al aumento de masa muscular, lo que también te ayudará mucho a mantenerte motivado. Cuéntame qué vas a empezar a modificar hoy mismo con respecto a esto, me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, que eso me ayuda mucho aquí, y compártelo con quien también está en esta lucha. Vamos a ampliar esta cadena del bien, que eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.